Actualidad en tiempo real. Pauta de análisis. 8:35, estamos de vuelta aquí en Pauta de Análisis. Ya, la conversación aquí ya comenzó en comerciales con nuestros panelistas. Saludamos como siempre los días jueves a Carlos Ominami. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien. Qué lleno bueno. de ánimo. Así se ve y así se escucha. Sí, y con muy compañerito nuevo, voy a decir. Tenemos a un invitado que es primera vez que está con nosotros, ¿cierto? Cristian Stewart. Pero no primera vez en la este radio. programa. No, Claro, pero en este programa. programa. Director ejecutivo de Idea País. Bienvenido, Cristian. Hola, Cristian Connie, Stewart. Claudia, don Carlos, un gusto compartir panel. Hola, hola. Ya, no. A ver, el día, este jueves parte intenso, tenemos, ¿no es cierto?, muchas expectativas con lo que pasa en la Corte Suprema. Hay mucha expectación a esta hora ya en la exacto. Corte Suprema, Claro, porque se se ve decide hoy el futuro de Ángela Vivanco. Que ella misma le decía a Connie en una entrevista que le hizo en 24 horas que ella pensaba que muy probablemente va a ser destituida. Pero vamos a partir por el otro lado porque ayer hubo declaraciones del fiscal nacional, Ángel Valencia, en la que él entrega una información que no había entregado previamente, en que reconoce una reunión, una vez que ya fue elegido, con Luis Hermosilla, que es como el gran protagonista de toda esta serie, no siquiera esta novela, esta serie, y de Andrés Chadwick. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto cambia el escenario en la discusión de este caso que ha ido develando y sacando fuera redes, para muchos tráficos de influencia, pero por lo pronto mucha información, digamos, de cómo funcionan algunas cosas? Carlos Ominami. Bueno, yo creo que estamos en un cuadro extremadamente delicado porque ya no solamente hay un fenómeno de desconfianza en las instituciones, el Parlamento está muy disminuido, los partidos políticos, sino que el principal poder que finalmente tiene que darnos protección a todos frente a los abusos, frente a las arbitrariedades como el Poder Judicial, también es prácticamente hoy día el epicentro de la crisis institucional. Están las acusaciones a los ministros de la Corte Suprema y ahora también está ahora en cuestión el propio fiscal nacional, que es el principal persecutor del país. El principal persecutor del país tiene unas atribuciones gigantescas. Entonces, yo no creo que puede ser perfectamente posible lo que el fiscal dice, en el sentido de que él fue a limar asperezas con Hermosilla en una conversación. El problema es el siguiente: uno, que no lo dijo antes, y por tanto entonces aparece como que fue una confesión a posteriori, una vez que ya los datos se pusieron sobre la mesa. Y en segundo lugar, tratándose el persecutor principal del país, en el marco de esta crisis de confianza brutal, yo creo que es bien difícil que él pueda mantenerse y recuperar la confianza que una institución de este tipo debe tener. Yo creo que realmente él Que va a tener que renunciar. está haciendo parte, está en una condición bien compleja, porque no veo cómo él, en este cuadro de tremenda desconfianza, todo lo que ha sido el caso Hermosilla, a partir de todas las revelaciones que se han conocido, no veo cómo se puede generar un nivel de confianza en el fiscal nacional luego de estas revelaciones. ¿Tú coincides con eso, Cristian? Que complica tanto así a la situación del fiscal Valencia que podría terminar en su renuncia. No lo sé, a mí me preocupa más lo que está de fondo, lo que está pasando acá, y que el fiscal Valencia, con las declaraciones de ayer, solamente consolida nuestra arquitectura institucional, atraviesa por una de sus crisis más severas que hemos tenido, yo diría, desde la vuelta a la democracia. Estamos en un momento de angustia institucional y el problema es que nuestros políticos no lo hacen precisamente bien. Conversamos fuera de cámara que hay un nivel de frivolidad muy grande y que más encima no legislan en lo que tienen que legislar, que es justamente aquello que les empece, que es el sistema político. Entonces, acá estamos jugando con fuego, y declaraciones como las del fiscal nacional, donde él reconoce a posteriori cosas que ya había negado, Claro. luego de un viaje de 20 días donde probablemente tuvo tiempo para reflexionar. De vacaciones, claro. Y claro, mitad de O de vacaciones, informarse entiendo, que a lo mejor esto iba a aparecer por otra parte. efectivamente, quizás le dijeron, quizás no, hay un manto de dudas Sabemos. respecto de por qué no lo dijo antes. No se sabe bien cuándo las conversaciones son personales, cuándo son de hoy, pero lo cierto es que acá esto solamente consolida lo más grave de esta crisis, que es la crisis de confianza. Ahora, ahí probablemente hay un punto de comparación, si pudiéramos hacer, se los pongo sobre la mesa para que ustedes lo debatan, pero la acusación constitucional en contra del ministro Jean-Pierre Matus básicamente se trata de que el ministro mintió, ¿cierto? Dijo que no había tenido contactos o que no conocía, y después dijo que en realidad sí, ¿cierto? No es, o sea, eso es lo que se le está acusando a Jean-Pierre Matus en su acusación constitucional. A ver,
mentido. Y se extrapola que una persona, un ministro de la Corte Suprema, que lo que hace es imponer justicia y no puede mentir. Bueno, es bien parecido a lo que habría hecho o que está haciendo el fiscal Valencia, porque se le preguntó en su minuto por si tenía relación con Hermosilla. Él dijo, bueno, como colega, obviamente, yo era abogado, no vengo de como de Marte, sino que era abogado, ejercía antes de ser fiscal. Uno siempre conoce a la gente, que es muy distinto a me junté con Hermosilla en una reunión después de haber sido electo fiscal, más allá de los argumentos de por qué se juntó. Por lo tanto, él mintió. Entonces, son parecidas. ¿Son comparables? Son parecidas. Ahora, yo agregaría así lo siguiente. En el caso de la acusación en contra del ministro Matus, ya llevamos varias semanas en donde ha habido escrutinio público, donde ha habido una discusión respecto de los comportamientos del ministro Matus. También hay reproches respecto de la actuación previa al ministro Matus, la forma como enfrentó también su postulación a la Corte Suprema. Ahora, él ha dicho cosas que también aparecen como razonables. Si él sentía que estaba siendo objeto de una campaña en contra. Valencia dijo eso. Matus también. Matus Sí. dijo que había sido objeto de una campaña en contra porque había defendido al comandante en jefe del ejército. Es razonable que él también pueda tomar contacto con algunas personas para decirle, mira, la información que tú tienes no es correcta. Si eso Pero mira. Entonces, pero para terminar, Claudia, yo creo que en el caso del fiscal nacional, creo que él va a tener que dar explicaciones muy detalladas, porque hoy día él está puesto en cuestión, esa es la verdad. Por más que se inhabilite, como decía ayer en el caso de... Por más que se inhabilite, yo creo que él está puesto en cuestión porque aquí tenemos una crisis muy profunda, y comparto plenamente lo que decía Cristian, de que hay una crisis de confianza en el Poder Judicial que es gravísima, y el Ministerio Público es una parte muy sustantiva del Poder Judicial. Entonces, para que se pueda recuperar la confianza en el principal persecutor, él va a tener que dar explicaciones, pero muy sólidas respecto de su comportamiento, y que puedan levantar la sospecha de que él también es parte de esta red de tráfico de influencia. Ahora, déjame agregar una cosa, Claudia. El ministro Cordero ayer, que salió a apoyar a Valencia y a decir que había dado explicaciones, etcétera, dijo también una cosa, y que tal vez ahí hay un punto también. Dice, yo creo que hay que tener cuidado con hacer juicios respecto de las personas cuando sus trayectorias profesionales anteriores explican el cargo que actualmente desempeñan en el fondo. Y dijo que hay que tener cuidado con empezar a pedir también renuncia de todo el mundo, porque se nos puede caer el sistema, Cristian. Absolutamente, y tampoco con acusar constitucionalmente a todo el mundo. Pero no se puede acusar constitucionalmente a los fiscales, en todo caso. Sí, pero más allá de, pedir la renuncia, acusar constitucionalmente, hacer gárgar, yo creo que hay un problema de fondo con todo lo que está pasando acá, que se pueden ejercer herramientas constitucionales o jurídicas para ejercer precisamente las responsabilidades, sí, y hay que hacerlo cuando corresponde, evidentemente que sí. No hay otra alternativa de que alguien caiga en este país, porque está el nivel de fragilidad que tiene que limpiarse todo, porque si no vamos a seguir permanentemente con este goteo. Es que yo te quería preguntar sobre eso, porque también hay quienes dicen que el sistema político, el sistema institucional está viendo un desfonde. Esa es la palabra que se ocupa, y esa es una palabra bien grave. Entonces, efectivamente, el caiga quien caiga es una buena frase, pero yo no sé si frente a la ciudadanía es una frase que opera en Chile, el caiga quien caiga. Y lo segundo es que hoy día estamos discutiendo, una acusación constitucional contra la ministra del Interior, la segunda figura más del Interior, la posibilidad de que el fiscal nacional tenga que, como decía Carlos Minami, tú decías, mira, a lo mejor tenga que dar un paso al costado. Y ahora además, yo no estoy diciendo que será tiene insostenible que hacer un tremendo que tiene que esfuerzo hacer para dar más explicaciones recuperar la confianza. No puede solamente decir que está arrepentido, eso es demasiado grave. Pero en sí y además mismo. estamos viendo que a lo mejor, y bueno, ayer se aprobaron 2 acusaciones constitucionales contra la Suprema. Entonces mi pregunta es, ¿estamos en condiciones de quedar totalmente descabezados si el sistema político y institucional está desfondado? Como que, no sé, ¿no? O sea, a mí me parece que ese es como uno de los problemas de fondo que tiene el país. Yo espero, lo he dicho en otras ocasiones, que inmediatamente después de las municipales del 26, 27 de octubre, el Congreso se pueda abocar a un conjunto de reformas que no van a ser la solución de todo el sistema político, pero por lo menos sea el inicio de un proceso de saneamiento, que termine con la fragmentación, que termine con la indisciplina, que termine... En el fondo hay como una especie de emprendimiento político en el Parlamento, de pequeñas pymes políticas, de 2, 3 diputados que... En condiciones de relaciones de fuerza muy estrechas, tienen un papel muy importante, pero que
funcionan más bien respecto de intereses subalternos, corporativos, y no respecto de intereses más generales. Entonces creo que ese es un tema bien de fondo. Ahora, quiero decir una cosa respecto a lo que pasó ayer en la Cámara. Es muy delicado, realmente es muy delicado. El tema de la votación en conjunto es muy delicado, porque ¿qué es lo que ocurre? Se juzgó a un ministro por cargo respecto de otra persona. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar frente a cualquier...? Eso lo dijo alguien en el eso debate. Es lo que Jorge Correa Sutil describió como una violación a los derechos yo lo encuentro gravísimo, porque ¿qué es lo que puede pasar frente a cualquier acusación constitucional contra un ministro que puede tener muchos fundamentos? Uno dice, no, pero metamos también el otro, entonces vamos empatando y metemos al otro, y el tuyo y dos más. O sea, podemos realmente terminar en un caos institucional completo. Yo lo que no entiendo, y quisiera saber cuál fue la lógica de la presidencia de la Cámara de Diputados para haber aceptado la votación, para haber aceptado esa votación en paquete. Yo entiendo, fue el secretario el secretario del Senado. Que no se podía separar. Que dijo que no se podía separar, pero el pleno de la Cámara de Diputados tiene más poder que la opinión del secretario del Senado, del Senado, de la Comisión. No entiendo. De la Cámara de Diputados. De la Cámara de Diputados. No entiendo por qué la presidenta, no entiendo por qué la presidenta no puso eso en votaciones. Yo creo que puesto en votación, el planteamiento mayoritario de los diputados habría sido que la acusación tenía que separarse. Cristian Stewart, el director ejecutivo de Ideapaís, ¿cómo el nivel de experiencia que tiene el secretario de la Cámara, entiendo que 26 acusaciones constitucionales a cuesta, dan cuenta de que, en fin, aparentemente el hombre sabe, y por eso mismo lo que dice frecuentemente se acepta como tal. Él dice que aplicó el reglamento. Así es. Y lo que da cuenta que hay que, naturalmente, modificar el reglamento, porque es una aberración bajo todo punto de vista que dos casos distintos, no obstante, obedezcan una misma causa, reciben un tratamiento igual. Yo creo que, o sea, cuando uno cuestiona si es que las controversias jurídicas están en peligro al momento de que se puedan dirimir de manera imparcial, que es lo que pasó con el caso de Vivanco, y estamos viendo que efectivamente hay otras personas involucradas, estamos hablando de algo muy serio, de algo realmente muy grave. Entonces, la resiliencia que ha mostrado en la sombra de este país ante arrebatos de anarquía, de populismo, de propuestas constitucionales reformistas, refundacionales, digo, y otros problemas, no nos exime de los riesgos que la última encuesta CEP dijo hace una semana, que la brecha entre la preferencia de los chilenos por la democracia en comparación con otros regímenes para poder resguardar los bienes más preciados está permanentemente acortándose. Se está subiendo cuando la preferencia por régimen alternativo. Claro, y finalmente dejar de lado mi libertad para poder ganar en seguridad. Entonces es muy grave lo que está pasando, porque es un caldo de cultivo perfecto. Los políticos están con la cabeza en otra, hoy día quieren que salga sus concejales electos, y eso es razonable, digamos, pero si no se hace algo, una política de Estado, con un liderazgo que realmente ponga por encima de los intereses particulares y mezquinos del inmediato plazo, porque la encuestología es otro fenómeno que no se va a resolver con ninguna reforma. Entonces, no sé si les llama la atención, pero que cualquier dirigente político, todos dicen lo mismo. Todos dicen, si no reformamos el sistema político, realmente nos vamos a caer al despeñadero. Y todos dicen. Y ahí seguimos. Y todos dicen, bueno, la verdad es que está creciendo mucho la inclinación de la ciudadanía por regímenes más bien dictatoriales. Pero para que todo esto cambie, tienen que ellos mismos dejar de opinar respecto de como que si esto lo hiciera el otro, y no ellos mismos. Son espectadores de la situación. Por eso, Claudia, yo creo que lo que ocurra a partir de, no sé, de noviembre. Después de las elecciones. Yo entiendo que hay un compromiso del presidente de la República de empujar con mucha fuerza un proyecto de reforma al sistema político, y ahí se verá quién es quién, porque déjame decir lo siguiente, ya hay hoy día hay 21 partidos representados en la Cámara de Diputados. Con los partidos que están en formación se podría llegar a 28 o 29 en las condiciones actuales. Si no se aprueban un conjunto de reformas que permitan enfrentar la fragmentación, la indisciplina, y el Parlamento próximo, el que se elige en octubre del 2025, se elige bajo las mismas reglas, podemos terminar con 35, con 40 partidos políticos, con lo cual el Congreso termina siendo completamente irreformable. Entonces, la verdad que es muy, muy grave. Yo espero ya que haya un escrutinio público muy, muy severo. Pero hay un punto respecto de todos los dirigentes políticos sí, que van a estar en el Parlamento y que van a tener que votar respecto de esto. Claro, pero hay un punto de lo que dice Cristian. Podrán reformar el sistema político, se podrán hacer todos los cambios institucionales que son muy relevantes para evitar la fragmentación, pero eso vuelve a engrosar la confianza ciudadana en sus élites políticas, económicas, judiciales. ¿Eso será suficiente para cambiar esta percepción? Pero, Cristian. Yo pienso que el presidente de la República tiene una oportunidad única
para dejar un legado real que sea de largo plazo y que todo el mundo considere como positivo, porque él considera que hay algunas cosas que son positivas que otras personas no, pero el cambio al sistema político, hay distintos diagnósticos y distintas propuestas, pero lo cierto es que hay enemigos comunes. La fragmentación y la polarización, que no son lo mismo, a rato se dice que no tiene nada que ver uno con el otro, pero en este caso tenemos justamente fenómenos que simultáneamente se dan, son enemigos comunes de todos los diagnósticos y todas las propuestas, y en ese contexto me parece que es una oportunidad única para dejar un legado a largo plazo, pero a pesar de eso, a pesar de que se implemente un nuevo sistema político, tenemos que hablar de cuestiones un poco más de fondo que no lo va a modificar una reforma del sistema político. Porque la utilización indiscriminada de herramientas como la Constitución Constitucional, por mucho que se modifique su uso y su ejercicio, va a seguir existiendo si tenemos los mismos políticos. Si los mismos políticos siguen, no sé, pendientes de la última declaración incendiaria, no sé, de las lógicas populistas, de lo que genera más rentabilidad, de la encuestología, como decía antes, los políticos de alguna manera siguen de manera muy acrítica lo que dice la encuesta en lugar de afectarla, de incidir en las encuestas. Entonces, a mí me parece que hay algo más de fondo que tenemos que debatir. No obstante, la reforma del sistema político es la primera piedra y sin la cual nada se puede solucionar. Ahora, yendo a las acusaciones constitucionales, tanto las de los Supremos como la que hoy día se ve, ¿cierto?, contra la ministra Toa. Porque hay una tesis que hay un abuso del uso de esta herramienta, ¿cierto? Y que, digamos, en ningún caso de esta se debería haber utilizado. Y que la oposición actual fue muy crítica cuando esto Sí. ocurrió, y efectivamente ocurrió Un durante el abuso, gobierno del presidente Piñera. totalmente. Ahora están... Ha sido bastante inconsistente con la crítica que ellos le hacían a la oposición de esa época respecto del mal uso de las acusaciones constitucionales. Ahora, la acusación constitucional en contra de Toa es del Partido Republicano, más allá de que Chile Vamos esté apoyando, no completamente, pero la mayoría de Chile Vamos. Ya, pero por uno podría preguntarse, en el caso, por ejemplo, de los Supremos, si no es el signo de que el sistema democrático que tiene entre sus facultades la acusación constitucional en contra de los Supremos, no es señal de que está funcionando y que es bueno que se acuse o que se interpele a Supremos que, al parecer, hay algunos, pero uno puede defender los argumentos, pero, digamos, ¿no es una señal de que el sistema está funcionando? Claro, es cierto que el sistema está funcionando y va a continuar funcionando independientemente del resultado que tengan estas acusaciones, pero digamos las cosas como son, que de una Corte Suprema 21 ministros, 3 ministros puedan ser destituidos. Yo tengo la sensación por lo demás que, salvo que la propia defensa de la ministra Vivanco pida la postergación de la vista hoy día en la Corte Suprema del cuaderno de remoción, lo más probable es que termine siendo removida hoy día, si eso no ocurre. Entonces, es un hecho, es cierto, Connie, que, claro, las instituciones funcionan, pero están funcionando en el límite, están funcionando en el límite del precipicio. En el límite del precipicio, porque la destitución de 3 ministros de la Corte Suprema me parece a mí que es un hecho extremadamente grave y que lesiona muy fuertemente la confianza de la ciudadanía en una institución tan importante como la justicia. Cristian Stewart, usted cierra, usted pone el punto final aquí. Yo creo que ante a tu pregunta, Connie, si está funcionando la institucionalidad, yo leo la respuesta sí y no. Sí, porque efectivamente se están ejerciendo las responsabilidades como eventualmente corresponderían, pero no porque de la mayoría de estas, no sé cuántas acusaciones constitucionales hemos visto en el último tiempo, la gran mayoría son acusaciones políticas y también hay que atender al momento en que se está ejerciendo la acusación contra Toa. A puertas de que ella tome la decisión de ser candidata presidencial, hay mucha gente de su sector que quiere que sea candidata presidencial. Si es acusada constitucionalmente y es declarada culpable, no puede ser candidata presidencial. ¿Tú crees que la acusación constitucional en su contra busca eso? O sea, ¿Busca no, inhabilitarla, dejarla fuera de la carrera Es presidencial? imposible desprenderse del contexto. Es imposible, estamos a puertas de una elección municipal y por eso mismo yo creo que esto lo único que hace es consolidar el nivel de ingobernabilidad que tiene este país. Yo me pregunto sinceramente, ¿quién mejor que Carolina Toa podría ser ministra de Interior de un gobierno del Frente Amplio? Yo creo que nadie. Entonces, la responsabilidad que estamos teniendo y la frivolidad de la clase política realmente no tiene límite. Cristian Stewart, Carlos Ominami, muchas gracias a los dos. Buen día. Tiene Esta que correr Carlos Minami, se va jueves. rapidito, corriendo. Ya. Y nosotros los saludamos Va a ser y deporte, va a ser saludamos.